Las guerras de los hombres han dejado miles de muertos, viudas y niños abandonados. Pero una nueva forma de luchar se avecina. Murmullo de multitud suena en los montes como de mucho pueblo. Murmullo de sonido de reinos, de gentiles reunidos. El Señor de los ejércitos ordena las tropas de la batalla. El Señor de los ejércitos. Una lucha llena de justicia, sabiduría y compasión. Es la guerra liderada por el Señor de los ejércitos. El tema para hoy es el libro de los números, tercera parte. Los dejamos en compañía de Martin Stendhal. Pues tenemos a continuación esta serie de mensajes sobre el libro de los números. Reflexionando acerca de este libro, decir números en su idioma original de pronto no sale perfectamente traducido para nosotros, porque nosotros pensamos números que, bueno, puede ser de pronto una ciencia de numerología para adivinar las cosas con los números. En realidad lo que esto quiere decir es las cuentas a la manera de Dios, cómo es que Dios contabiliza las cosas. Y sí es verdad que los números significan cosas para Dios, pero como Él dice, y bajo la guía de su Espíritu Santo, los números no es una ciencia que uno pueda analizar los números como en algunos pueblos tienen gente que leen el tabaco o leen la mano de la persona. Eso no es así. El Señor tiene una manera de pensar y una manera de hacer las cuentas diferente a la manera de nosotros. Si nosotros vamos a contar a la gente, los contamos de una manera diferente. Dios ordenó formar 4 ejércitos en Israel y cada ejército era de 3 tribus y los puso a acampar en los 4 puntos cardinales alrededor del tabernáculo que estaban hasta ahora armando, y el tabernáculo iba a contener la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, si cualquiera se diera con la presencia de Dios, pues quedaba destruido. Y Dios quería hacer un trabajo en ellos para que podían volver a la presencia de Dios, sabiendo que el hombre en su estado natural no es compatible con la presencia de Dios. Para los que estaban en los 4 ejércitos, a los 4 puntos cardinales, solamente se contaban los varones mayores de 20 años aptos para la guerra. Si no tenían 20 años, no entraban en la cuenta. Si no eran aptos para la guerra, no entraban en la cuenta. Nosotros no pensaríamos así, nosotros contaríamos todo. Después, en la parte de adentro, había otro tribu que el Señor quiso para Él. Y Él hizo las cuentas de que todos los primogénitos de todos los tribus que están acampados hacia afuera debían de haber muerto cuando Él mató a los primogénitos de Egipto. Pero como no los había matado, porque estaban en un pacto con Dios, para que Dios los podía guiar y los podía corregir, entonces todos esos primogénitos que debían de haber muerto, los cambió por los levitas, y las cuentas dieron casi igual. Y quedaron unos pocos levitas sobrando, y entonces mandó a hacer el negocio de ellos por plata. Pero los levitas no eran contados igual a los otros. Dentro del campo de los levitas se contaba la gente en los libros de Dios, en la contabilidad de Dios, a partir de un mes de nacido en adelante. Todos estos números tienen su simbología. El número 20 tiene que ver con dones, con dádivas ante Dios. Y hay personas que figuran entre lo de Dios porque el Señor, por alguna razón, en su bondad y su misericordia, declaró la cosa así y entran en la cuenta. Pero hay otros que si no nacen en lo que el Señor tiene como su exclusiva propiedad, no entran en la cuenta. Y de los levitas, tenían que nacer levita y tenían que llegar a X número de años de edad para poder entrar en su ministerio. Y había diferentes edades. A los 30 años, que simbolizan madurez, pueden entrar en cierto ministerio, hasta los 50 años. Pero habían unos que Él los mandaba a milicia como parte del ejército. Y ellos no entraban a su milicia a los 20 años como el resto
de Israel sino a los 25 años. Y podían estar en esa milicia hasta los 50 años. Y después de haber estado en esa milicia 25 años, se retiraban de la parte militar, pero tenían el cargo de ser guardas del tabernáculo por el resto de su vida. 25 es un número muy interesante. 5 en la Escritura tiene que ver con la gracia, con la misericordia de Dios. Y 25 es 5 multiplicado por 5. En el Nuevo Testamento el Señor mandó cerrar algunas de las cartas de los apóstoles diciendo que gracia y paz os seáis multiplicados. Cuando se multiplica la gracia, pues numéricamente hablando se resulta con el número 25. Y entonces el número 25 es simbólico de muchas cosas. Entonces el Señor tenía un ejército de unas personas que por don o por dádiva Él había concedido eso, pero tenía otros que simbolizaban la gracia multiplicada. Más adelante, hablando de profetas, había la unción normal del profeta, que lo tuvo Elías. Pero después llegó Eliseo y cuando tuvo la oportunidad de pedir algo a Dios, él dijo, yo quisiera tener una doble porción del espíritu que hay sobre Elías. Y Dios se lo concedió. Pero había unas condiciones, había que estar pendiente y pilas en cierto momento preciso. Y si él alcanzaba a estar ahí y estar pendiente y estar consciente del detalle que Dios quería, se le iba a conceder eso, o si no, no. Todo el pueblo de los levitas tenía que ser no solamente comprado por Dios, no solamente redimidos, no solamente anotados en los registros de Dios, sino que tenían que ser presentados a Dios como un sacrificio. Y así como mecían los sacrificios, haciendo simbolizar cosas importantes para Dios, había que, en ciertos sacrificios que hacían, mecer el pecho, en símbolo de que los que se identifiquen en ese sacrificio de ahora en adelante van a tener siempre su corazón para Dios y no para ninguna otra cosa. Está lleno de detalles, pero en esto había que mecer toda la tribu de Leví delante de Dios para simbolizar que ellos eran de Dios. Y Dios los entregó a ellos en conjunto como don a Aarón, que era el sumo sacerdote. En el Nuevo Testamento habla de un nuevo orden de sacerdocio, de la cual nuestro Señor Jesucristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre. Y hay ciertas cosas entre los planes de Dios que siguen la simbología de Israel, pero el Señor quiere que se vuelva realidad en el nuevo pacto. Él quiere un sacerdocio de todos los creyentes. Él quiere que todos podamos tener acceso no solamente al Señor Jesucristo, sino acceso a Dios Padre. Pero así como el sumo sacerdote no pudo entrar en el tabernáculo sin sacrificios de sangre, sin llegar con la sangre, el libro de Levítico dice que la vida está en la sangre. Era símbolo, él no podía llegar otra vez a la presencia de Dios en su propia vida. Tenía que ir bajo un pacto de sangre en la provisión que Dios estaba haciendo en su plan de redención. Y nosotros sabemos que es la sangre del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es la manera de los hombres de hacer las cosas. Y la manera de los hombres de hacer las cosas no es la manera de Dios de hacer las cosas. Por eso es que los que vamos por el camino de Dios vamos en contravía y en choque con los que están operando en el mundo. Pero el Señor Jesucristo venció el mundo. Entonces, este símbolo está, y Dios formó sus ejércitos, dividió los hijos de Leví en 4 grupos también, las 3 familias de Leví, que cada uno tenía su responsabilidad para cargar las cosas sagradas de Dios del tabernáculo, en 3 puntos cardinales, y Moisés y Aarón por el lado de lo que la Escritura llama poniente, el oriente, de donde viene la luz, de donde nace el nuevo día. Todo parecía bien. El Señor les dio unas instrucciones muy claras, que había que sacar todos los que no estaban limpios del campamento, todos los leprosos para afuera, todos los que estaban contaminados con un muerto afuera. El Señor prometía que si creían en Él, que las enfermedades de los egipcios no iban a caer sobre ellos. Entonces, si había algún leproso, era por desobediente. ¿Qué pasa más adelantico? Tan pronto la cosa comenzó a marchar, uno de los primeros en revelar era Aarón y María, la hermana de Moisés. Y por cuestionar y echar abajo la autoridad de Moisés, resultó leprosa. Después de eso vino la ley de cómo discernir cuando hay pecado oculto, que se llama la ley de los celos.
Eso fue tema de otro mensaje. Después de eso, sobre el voto nazareo, de las personas que quisieron consagrarse completamente a Dios. Y la simbología es para que el Señor pudiera quitar la soberbia y el orgullo humano de ellos. En su voto, durante el tiempo de su consagración, no pueden tener nada que ver con vino, ni con uvas, ni con nada que tiene que ver con esa vid. En símbolo de que hay un vino que simboliza la vida de nosotros y el Señor quiere que seamos destetados de eso para que podamos participar después de todo un proceso de limpieza en un vino nuevo que simboliza la vida de Él. Al final había que rapar su cabeza, cortar el pelo que simboliza el orgullo del hombre y quemarlo sobre el fuego del altar de Dios debajo de unos sacrificios especiales. El Señor nos puede despojar totalmente de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, pero se requiere de un compromiso de parte nuestra. Un compromiso de que vamos a entrar en un pacto donde se van a hacer las cosas totalmente a manera de Dios. Y los israelitas no estaban obligados a hacer voto de nazareo. Comenté en un mensaje anterior de que una de las cosas que muchas personas dijeron que era el error más grande de la vida del apóstol Pablo, era cuando él hizo un voto de nazareo. Para levantar el voto tenía que ir al templo. Y los profetas le dijeron, si usted va al templo, lo van a amarrar. Usted va a estar preso allá. Le va a ir mal. Y dice la escritura que Pablo escuchó a los profetas y fijó su cara, su rostro como pedernal y siguió para Jerusalén. Y le pasó exactamente como fue profetizado. Le fue bien mal. Casi lo matan y resultó en el calabozo. Y él de ahí en adelante, en algunas de sus cartas, dice que él es entonces preso del Señor. Y el Señor hizo un trabajo en Pablo que no lo hubiera podido hacer de otra manera. Y unas personas siguen creyendo de que Pablo cometió su gran error y que hubiera podido tener un tremendo ministerio más amplio si no hubiera insistido en ese voto y en ir allá al templo y en no hacer caso a los profetas. Dios no exigió de que Pablo hiciera lo que hizo. Pero si las cosas no hubieran salido así, nos faltaría buena parte de los libros del Nuevo Testamento. Porque la gran mayoría de los epístolos de Pablo eran escritos ya después de preso. Por un lado estaba muy limitado, pero por otro lado el Señor le dio una claridad y una unción que no es posible de otra manera. El plan del ejército de Dios tenía unas partes donde no era tan difícil cumplir. Tenían otras donde había que nacer en cierta familia y ser muy cuidadosos de chiquito con las cosas limpias de Dios. Nadie que tenía un defecto podía ministrar en el sacerdocio. Nadie que no estaba limpio podía funcionar en el campamento y mucho más en la situación de Leví. El Señor puso a marchar este ejército porque los iba a poner rumbo a la herencia que les había prometido de la tierra prometida. No faltaba sino pocos días de camino. Cuando se movieron por primera vez, el arca de Dios fue 3 días de camino adelante, que es que buscando reposo para el pueblo de Dios. Reposo es la herencia. Pero sucedieron unas cosas muy terribles. Lo primero tenía que ver con codicia. Y los que tenían codicia comenzaron a morir. Comenzaron a tener problemas. Codicia para cosas, codicia para comida, codicia para poder. Todo comenzó a salir. Hubo un problema grave al comienzo de esto, que lo averió terriblemente. Pero en el Nuevo Testamento dice que eso está escrito para que nosotros podamos aprender de los errores de ellos. El error tan terrible fue cuando el pueblo dijo que no quisieron escuchar más la voz de Dios, querían escuchar solamente a través de Moisés. Y Dios quiere un pueblo que todos pueden escuchar su voz. Cuando hubo problemas y Moisés estaba desesperado y dijo a Dios, ¿por qué hizo esto conmigo? ¿Por qué me puso a cargo de un pueblo tan terco y tan rebelde? ¿Por qué tengo que responder por esto? El Señor se dio cuenta que Moisés estaba al tope de lo que él podía hacer. Cuando el problema con Aarón y con María, la Escritura dice que no había un hombre más humilde sobre la faz de la tierra que Moisés. Una persona que iba a ver el rostro de Dios, que Dios no le iba a conversar con él como lo iba a hacer con muchos profetas, que para ellos era una gran cosa ver una visión o tener un sueño.
o tener otra clase de revelación indirecto, sino que Moisés era una persona que Dios le decía las cosas de frente y había que respetarlo. Pero llegó al punto cuando Dios hizo algo extraordinario. Viendo la necesidad y la circunstancia, Él dijo: apártame estas 70 personas y voy a poner del espíritu que hay en Moisés, en ellos, para ayudar a llevar la carga de este pueblo tan grande. Y el plan de Dios ha sido así. Esta es la manera de Dios hacer las cuentas. Después en Israel se habla mucho de 70 ancianos, que eran muy importantes, porque este sistema se volvió parte fundamental de Israel. ¿Cómo consiguió Dios de que Moisés era el hombre más humilde? No comenzó así. Cuando él se crió en la casa del faraón, él se creó el más grande. Cuando él mató al egipcio, él no estaba muy humilde. Pero después de 40 años en el desierto, aparentemente haciendo nada, Dios lo tenía preparado para su verdadera misión. Y llegó el momento cuando Dios pudo coger a Moisés y multiplicar lo que había en Moisés y resultar con 70 más, con el mismo espíritu que tenía Moisés. ¿Y qué espíritu tenía Moisés? Tenía espíritu de humildad. No estaba buscando lo propio. Y Dios quería poner personas así. En número 6, verso 22, voy a repetir parte que leí en el mensaje anterior porque es muy importante. Es una parte de la escritura que ha sido de la parte que los judíos han puesto en las entradas de sus casas, que todo varón judío lo sabe muy de memoria. Y el Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Todo el mundo quiere saber cómo es la bendición. Pero resulta que la verdadera bendición no es una fórmula. Versículo 24. El Señor te bendiga y te guarda. Esa bendición no lo puede hacer un sacerdocio humano. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y esto ha sido enigma para los judíos para 3.500 años. Los comentarios de los rabinos no saben explicar esto. ¿Cómo así que el Señor va a alzar a ti su rostro? Entonces todos los antiguos y hasta hoy en día, los dirigentes siempre se sentaban arriba. Siempre los que venían a ellos venían desde abajo. La persona que estaba buscando el rey tenía que levantar su mirada a mirar al rey. El rey siempre miraba hacia abajo a los súbditos. En Egipto y en muchos reinos antiguos no era permitido ni siquiera mirar directamente al rey, había que mirar a un lado. No se podía tirar una mirada directamente a los ojos del rey. Mataban a la persona que trataba de hacer eso. Nadie ha podido entender cómo así que el Señor va a alzar a ti tu rostro. Es porque no entendieron la verdadera naturaleza de Dios. No entendían que el Señor Jesús vino aquí a ser cordero antes de ser león de Judá. No entendieron que Él vino a servir y no a ser servido. No entendieron que el más pequeño en el reino de Dios va a ser exaltado a ser después el más grande. No entendieron que Moisés era un símbolo del Señor Jesús. Y la clave de todo era la humildad. Y el Señor vino a servir. Y desde ese punto de vista, sí es concebible un Dios que puede alzar su rostro para poner en nosotros la paz. Pues el versículo 27 resume todo. Dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El nombre de Dios es la naturaleza de Dios. Es la naturaleza del Señor Jesucristo, no la naturaleza de Adán, caída, que quiere buscar la ciencia, el bien y el mal para nosotros, sino la naturaleza del Señor Jesús, que vino en humildad a dar su vida y a mostrar el camino como el más humilde, como el más pequeño, y así fue exaltado. Para lo del tabernáculo, para inaugurar el altar de Dios, que el altar es símbolo del Evangelio, es símbolo de las condiciones ante las cuales nosotros podemos llegar otra vez a Dios. Y Dios exigía que entregaban el pecado, para matar el pecado sobre el altar de Dios, desangrarlo, quitarle la vida, para que el pecado no pudiera dominar más sobre ellos. Como sabían que ellos merecían la muerte, pero el Señor iba a tener una provisión más adelante.
entonces mataban animales. Ponían su mano sobre el animal y decía, entonces este animal es el pecado mío. Y voy a entregar mi pecado a Dios. Y entiendo que mi pecado tiene cuernos, que mi pecado tiene cachos, que mi pecado es peligroso, que necesito de la ayuda del sacerdote para domarlo, para amarrarlo, para estangrarlo, para pasar todas las partes corruptas de ese pecado sobre el fuego de Dios, en símbolo del trabajo que Dios tiene que hacer por dentro de mí. Y las partes especiales como la pierna, la manera de caminar, como el pecho, el corazón, había que levantarlos en determinado momento y mecerlos delante de Dios, a decir, desde ahora en adelante mi corazón solamente va a ser para Dios. Desde ahora en adelante mi caminar solamente va a ser en lo que quiere Dios. Y eran unos ejemplos didácticos sumamente eficaces en su momento. Pero a través de los años hemos perdido la explicación. Después de matar el pecado y tratar el pecado, cogían otro animal y ese animal entonces se convertía en la culpa. Había que destruir la culpa sobre el altar de Dios para que no quedara más culpa. El enemigo, el diablo, es el acusador de los hermanos. Él viene y trata de acusar aún después de que Dios nos ha perdonado. Y si no tratamos eso, no salimos libres. Y si no salimos libres, no podemos formar parte del verdadero ejército de Dios. Porque siempre viviremos tratando de corregir cosas en el pasado. Y la religión de los hombres usa la culpa como una gran motivación para mantener a la gente esclavizados. En el verdadero plan de Dios se mata el pecado y se mata la culpa, y la religión de los hombres no tiene por dónde continuar. El tercer sacrificio era el sacrificio de la paz. Ya una persona sin pecado, sin culpa, otra vez en comunión con Dios, en libertad, podía decidir, determinar, colocar su vida libremente en manos de Dios. Habían muchísimos detalles y hemos explicado algunos de ellos en otros mensajes. Pero antes de comenzar todo esto, todos los príncipes de todos los 12 tribus venían y Dios no les dijo lo que tenían que traer. Ellos trajeron cada uno unas cosas de plata llenos de flor de harina, trajeron unos animales en cierta secuencia y su ofrenda fue recibido. Y no solamente eso, sino lo que hizo cada príncipe de cada tribu, después fue sumado y después da el total de cuánto fue de cada cosa. Y resulta que muchas cosas resultaron 12 de tal cosa, 12 de otra cosa, 12 de otra cosa. 12 es el número en la Escritura que simboliza el orden divino de Dios cuando se hacen las cosas a la manera de Dios y produce libertad. La plata simboliza redención. Simboliza que cuando nosotros somos de verdad redimidos, que nosotros después podemos dar algo que representa la obra de nuestras manos y va a ser acepto otra vez a Dios. El presente de Caín, que fue del grano que él cultivó por sudor de su frente, no fue acepto ante Dios. El cordero que su hermano ofreció sí fue acepto, porque Abel sí entendió que en la vida de él nada era aceptable a Dios. Caín se enojó porque él trabajó duro y su hermano seguramente no trabajó tanto. Pero no se trata de eso. Dios quiere un pueblo donde la obra de sus manos vuelve a ser agradable a Dios, porque ya no es en el esfuerzo de nosotros, sino está entre el plan de Dios. Y el plan de Dios era limpiarlos como individuos, pero después limpiarlos como tribus, después organizarlos como ejércitos, después poner liderazgo puesto por Dios. Cada ejército tenía su estandarte y después ponerlos a mover como si fueran un solo hombre, en conjunto, bajo el dicho de Dios. Pues el ejemplo de ellos en el desierto no funcionó muy bien. Tuvieron muchos problemas y no podían entrar a recibir la herencia. Tuvieron que ser devueltos 40 años y dar por increíbles demoras hasta que la generación incrédulo muriera. Incrédulo y desobediente es la misma cosa en el hebreo. Números 7:89. Después de que la ofrenda de todos los príncipes de todas las tribus fue recibido, pero nota que los de Leví no ofrecieron ofrenda, no ofrecieron sacrificios. Más adelante vemos que ellos se convirtieron en ofrenda y en sacrificio para Dios. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de testimonio para hablar con él, oía la voz del que hablaba
de encima del asiento de la reconciliación que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Todo esto funcionó para que Dios pudiera hablar claramente con un solo hombre. Y un solo hombre de todos los que estuvieron ahí en el desierto, al final de su vida, aquí en la tierra, entró en una situación que prácticamente no tiene paralelo en la Escritura. Dice que el Señor le mandó subir a un monte y morir. Y murió que es que viendo la herencia. Pero también dice que no hubo nadie más como Moisés entre los profetas que vio a Dios cara a cara. Eso le costó la vida. Pero Moisés no murió como una persona normal. Él no murió como el resto del pueblo de Israel, con la excepción de Josué y de Caleb, que murieron por desobediencia y por no creer a Dios. Y el desierto fue lleno de sus huesos. Moisés murió obedeciéndole a Dios. Y cuando él murió obedeciéndole a Dios, dice en el Nuevo Testamento de la carta del apóstol Judas, que cuando el diablo fue por Moisés para encarcelarlo, que Dios envió un ángel y enfrentó al diablo, no le incitó, sino solamente dijo: el Señor te reprenda. Y en el Hades de la muerte, donde el diablo tenía las llaves y donde encarcelaba a todos los muertos, incluyendo a Abraham y los patriarcas, según la Escritura, Moisés no estaba ahí. Nadie supo qué pasó con Moisés, dice la Escritura. Ni siquiera sabían dónde estaba enterrado, porque Dios mandó por el cuerpo de él. Y Moisés sí aparece en la tierra prometida, donde Dios le dijo que en su vida natural no podía llegar por cometer un solo error. Y nosotros en nuestra propia vida no podemos entrar, porque el que incumple un punto de la ley es culpable de todo. Y el que es culpable ante la ley recibe maldición y no bendición. Pero Moisés en la vida del Señor sí entró. Y antes de la muerte y resurrección del Señor, aparece Moisés con el Señor Jesús en el monte de la transfiguración, irradiando la misma gloria de Dios, de tal magnitud que Pedro y los otros que estaban ahí se confundieron. Querían hacer 3 tabernáculos, uno a Moisés, uno al Señor y otro a Elías. Y Dios Padre tuvo que hablar desde la nube y enderezarlos. El plan de Dios es volvernos a nosotros como el Señor Jesús, pero nosotros nunca seremos el Señor Jesús. Y Dios Padre no quiso un tabernáculo para Moisés y otro para Elías y otro para Jesús. Hizo bien claro que había que hacerle caso, era al Señor Jesús. La muerte de Moisés, tan diferente a las demás muertes de esa época, en obediencia directa al Señor, hizo que el futuro de Moisés cambiara mucho. Pero Moisés no podía redimirnos a nosotros. Pero un símbolo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer después. Y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: cuando encendieres las lámparas, las 7 lámparas arden frente a la faz del candelero. Y Aarón lo hizo así. Y después habla de la hechura del candelero. No tenemos tiempo a entrar demasiado en eso, pero si cogemos la descripción desde el libro del Éxodo, el candelero está hecho de 66 piezas de oro martillados para formar una sola unidad. Y es símbolo de la palabra de Dios, que arde, que da luz. El Señor puso 66 libros aquí, pero Él quiere por su espíritu, por el aceite, la unción del Espíritu y el fuego de la corrección y también del amor de Dios, hacer que esto produzca luz y que se enfoca. Había que poner las lámparas sobre la faz del candelero y tenían que enfocarse para un solo lado. Y el Señor quería que esa luz se enfrentaba y se enfocaba sobre el sacerdote que entrara a ministrar, porque Él quiere poner la luz de su palabra en nuestro corazón. Y la luz daba sobre una mesa, y en la mesa había unos panes. Había que hacer esos panes y ponerlos y comerlos en el día del sábado, cuando nadie afuera podía trabajar, ni podían comer, ni podían hacer de lo suyo. Porque los sacerdotes no iban a hacer lo suyo, iban a hacer lo que Dios quería. Todo como un gran símbolo de una etapa, de una época que iban a ir, que se llama el Día del Señor, el 7º día profético. El hombre tenía 6 días para trabajar y un día para reposar y descansar delante de Dios. En símbolo de que iban a haber 6,000 años de historia humana y después iba a venir 1,000 años de hacer las cosas de otra manera, a la manera de Dios. Y estamos a la puerta de eso.
El libro de los números. Las cuentas a la manera de Dios. El libro de los números. Las cuentas a la manera de Dios. Dios no hace las cuentas como nosotros. Si nosotros estuviéramos haciendo las cuentas, ya estaríamos en el reino de los 1000 años. Pero como Dios hace las cuentas, no estamos todavía. Porque hay un factor de 12 años que escuadra todos los humanos que han tratado de calcular esto. Y si el Señor quiere escuadrarlo más, lo puede hacer, porque Él es Dios. Y el Señor habló a Moisés diciendo, Números 8:5, toma a los levitas de entre los hijos de Dios y expíalos, y así les harás para limpiarles. Rocía sobre ellos el agua de la expiación del pecado, y haz pasar la navaja sobre toda su carne, y lavarán sus vestidos, y serán limpios. El cabello, el pelo del hombre, simboliza ante Dios su gloria, la gloria del hombre, que es lo mismo que el orgullo del hombre, que tiene que ver con la soberbia del hombre. Y para ofrecer a los levitas de una manera aceptable, había que pasar la navaja sobre todo su cuerpo, nada de pelo. Había que lavarlos con agua, que quiere decir ajustarlos a lo que Dios diga. Y sus vestidos, que simboliza su cubierta. Y la Escritura dice, hay de los que cubren con una cubierta que no es de mi espíritu, dice el Señor. Todo eso tenía que estar como Dios quería. Y comenzaba el proceso de ofrecer a los levitas a Dios, para que fueran de Él, para que serían de su propiedad, para mecerlos. Y obviamente había que hacerlo simbólico con unos animales, pero los animales representaban a los levitas. Y eran los levitas que estaban siendo ofrecidos. Había que coger un animal que simbolizaba el pecado, por si acaso había algo ahí que habían hecho mal sin saberlo. Y otro en holocausto. Y esta palabra holocausto viene desde temprano en el libro del Génesis. Está vinculado en uno de sus primeros usos con Jacob. Cuando él salió de la casa de su padre y se fue a buscar mujer, y en la mitad del camino acampó en un sitio que se llama Betel. Él puso ese nombre porque seguramente es la casa de Dios. Y se acostó con una piedra de almohada y había dicho a Dios, si me lleva y me trae, si me bendice, el 10% de toda esa bendición se lo voy a obsequiar, Señor. Estaba muy generoso con Dios y armó un negocio ahí sumamente bueno. Y Dios no lo desechó. Había desechado a su hermano Esaú, que debía de haber tenido la bendición, pero no le importaba. Jacob le importaba, pero quería conseguir la bendición a las buenas o a las malas o como fuera. Y tenía que recibir unos tratos muy profundos de cómo obrar a la manera de Dios. Pero sus primeros intentos de hacer un pacto con Dios, el Señor le cogió la caña. Pero la cosa no se secó así. Esa noche Jacob tuvo una visión. Soñó con una escalera inmensa hasta el cielo. Y Dios estaba allá arriba. Y él aquí abajo. Y unos ángeles que subían y bajaban. Entonces él podía tener acceso a unos mensajeros que venían de Dios. Pero él no podía tener acceso a Dios haciendo esa clase de propuestas. Y la Escritura, cuando habla de los ángeles que subían y bajaban por la escalera de Jacob, utiliza la palabra holocausto como verbo. Y dice que esos ángeles holocausteaban para arriba y para abajo en esa escalera. Muchas veces las palabras tienen un valor original y después por el uso humano cogen otro significado secundario y después del significado secundario se vuelve el principal y perdemos el valor original de lo que Dios quería. Y el Señor dice que cuando vamos a entrar en el día de Él, Él va a volver un idioma puro otra vez. En el día de Pentecostés todos entendían en su propio idioma, cuando los apóstoles y los otros comenzaban a hablar en lenguas. Pero si vamos a un sitio que hablen en lenguas hoy en día, suena como la Torre de Babel, cuando Dios confundió los idiomas. No suena como el día de Pentecostés, cuando todo el mundo entendió claramente en su propio idioma. Porque la tendencia del hombre es hacia la corrupción siempre. Y juntos con el don de lenguas también había don de interpretación. Y Pablo dice que si van a hablar en lenguas,
en la congregación que interpreten, o si no, se callen. Pero nadie hace caso de eso en muchas partes. Ya los que dicen ser los de Dios ya no entienden el idioma de Dios. Como los príncipes en Babilonia cuando la escritura en la pared. Nadie entendía el idioma de Dios. El único que entendía era Daniel y él no estaba en la fiesta. La palabra holocausto en su sentido original quería decir abrir los cielos para volver a tener comunión con Dios. Y se hacía poniendo en el altar algo que simbolizaba la vida de nosotros, el pecado de nosotros, los que nos tenía alejados de Dios. Y el verdadero sacrificio, el cordero, inmolado desde antes de la fundación de este mundo, de esta manera de hacer las cosas de los hombres, lleno de mentira, corrupción y muerte. Ese sacrificio vuelve a abrir el cielo. Cuando Juan el Bautista dijo, aquí está, y lo bautizó en símbolo de que iba a morir y resucitar, los cielos se abrieron y el Padre habló. Aunque para muchos no pueden entender cuando el Padre hablaba, les parecía que había tronado o algo, dice en otra parte. El plan de Dios es que nosotros podemos volver a tener acceso al Padre, pero no lo podemos hacer en la vida nuestra. Y el plan de salvación sigue siendo el mismo. Es para que se salva un solo hombre. El único que se salvó allá en ese desierto fue Moisés. Y Dios mandó un ángel por él aún después de muerto. Y él cuando aparece está con el Señor Jesucristo lleno de gloria. Y en el Nuevo Testamento, en realidad el único que se salva es el Señor Jesús. Pero el plan de Dios era ampliar el cuerpo de Cristo, para que el Señor Jesús fuera la cabeza de un cuerpo de muchos miembros, de muchos hermanos, que habían hallado su existencia en la vida de Él y que habían dado la espalda a la vida propia. Jacob primero intentó hacer un pacto en la vida de él, para ser prosperado en la vida de él y pagar un porcentaje a Dios. Y así resultó en contacto con mensajeros de Dios, pero no en contacto con Dios. Dios quedó allá arriba y él aquí abajo. Después, en el mismo sitio de regreso, él tuvo otro encuentro y le costó mucho más caro. Sí recibió la bendición de Dios, pero la bendición no lo recibió como Jacob. Dios le cambió de nombre. Él peleó con Dios toda la noche y se acabó el tiempo y él quería la bendición, pero no quiso soltar, no quiso dejar de pelear. Entonces Dios le tocó la pierna y Jacob cogió de por vida, pero con la bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios nos daña el caminar a nosotros y nos pone a funcionar de otra manera y quedamos marcados de por siempre, pero con la bendición. Por eso es que dice a los sacerdotes que tienen que poner el nombre de Dios sobre el pueblo. Tienen que conducir el pueblo a la vida de Dios y el Señor entonces los va a bendecir. Pero la bendición de Dios, la verdadera bendición de Dios, no cabe en la vida nuestra. Bajo la ley nadie pudo ser justificado porque nadie lo pudo cumplir perfectamente. Pero Dios miraba a los de sincero corazón y sí lo recibió. En Números capítulo 9, el Señor les recuerda, antes de poner el ejército a funcionar, de que era indispensable celebrar la Pascua. Hubiéramos pensado, pero no lo celebraron y cuando salieron de Egipto y no será suficiente porque ya hicieron el pacto con Dios y ya estaban ahí. Pero hay varios detalles aquí, muy importantes. Uno, tenían que estar limpios para celebrar verdaderamente la Pascua. La Pascua que habían celebrado en Egipto era un afán y un símbolo, y el Señor los pasó por entre el mar en símbolo de que si vamos a caminar con Él, tiene que ser en la vida y en la naturaleza de Él. Cantaron victoria al otro lado, pero después comenzaron los problemas. No había agua, no había comida, no querían escuchar la voz de Dios. Nadie quería tomar riesgos en su propia vida. Y caminar con Dios pone siempre en riesgo nuestra vida, pero nos pone en contacto también con la vida de Él. Y los que estaban limpios podían celebrar la Pascua y pueden llegar con una ofrenda que simbolizaba la vida de ellos y iba a ser acepto por el Señor. Y tan importante era eso que los que no estaban limpios por alguna razón entre el pueblo de Dios, si habían tocado un muerto o una situación
que resultaron inmundos no por culpa de ellos. Si alguien les escupía a la cara, quedaban inmundos 7 días. Imagínense, otra persona les podía hacer eso. Y quedaban descuadrados, no podían entonces celebrar la Pascua. Y la Pascua era obligatorio. Entonces el Señor hizo una provisión que los que no podían celebrar la Pascua por fuerza mayor en el primer mes, lo podían hacer en el segundo mes. Pero después dice que el que, estando en condiciones de hacerlo y que no lo hacía, que esa persona entonces iba a ser cortado de entre el pueblo de Dios. La misericordia y la bondad de Dios es muy grande. Y Él tiene un plan para que nadie se pierda. Pero la persona que insiste en permanecer inmundo, la persona que insiste en estar con los muertos en vez de con los que tienen la vida de Dios, teniendo claridad, no puede pasar de cierto límite. El Señor no los va a aceptar entre el pueblo de Dios. Hay cierto trato de Dios y cierta misericordia sobre el individuo. Pero para conquistar la herencia, el pueblo de Dios tiene que funcionar como un solo hombre. Porque el plan de Dios de salvación es para un solo hombre, un hombre nuevo en Cristo. No tengo muy buenas las gafas porque pasó un percance ayer y dejé las gafas por allá, quién sabe dónde. Recibí una llamada de una situación muy terrible y no podía hacer nada. Y eso es muy desesperante. Pero el Señor metió la mano y todo salió bien. Yo estaba drenando la gasolina al avión y se me olvidó de eso y se hizo un reguero terrible y las gafas se quedaron confundidos y afortunadamente no hubo un incendio. Nosotros podemos quedar embolatados ante ciertas cosas y cierta crisis, pero el Señor no. Y el plan de Dios es que todos nosotros podemos funcionar en lo que Él nos tiene asignado. Todo ese pueblo, que simboliza un pueblo redimido, inmersado en la naturaleza de Él. Cada uno tenía su ministerio. Unos le pertenecían al ejército de Judá, que quiere decir alabanza al Señor. Otros pertenecían al ejército de Efraín, que quiere decir doble fruto. Otros pertenecían al ejército de Rubén, que quiere decir he aquí un hombre, y la esperanza es de tener un hombre nuevo. Otros pertenecían al ejército de Dan, que quiere decir juicio, pero que Dios sea el juez. Ellos venían de último. Y otros pertenecían a la tribu de Leví, que era de Dios, era propiedad de Dios, y viene de la palabra de unir y de traer todo juntos. Los hombres quieren unir todo en la vida de Adán, pero el plan de Dios es unir todo en la vida de Cristo. Y da cierto sentimiento increíble leer la historia de cómo marcharon por primera vez. Inauguraron el tabernáculo, sus ofrendas fueron recibidas. La obra de sus manos fue recibida porque estaban en pacto de sangre, de cambio de vida. Esperaron ahí y un día la gloria se levantó. Y si la gloria se levantaba a medianoche, había que marchar a medianoche. Si le levantaba a mediodía, había que levantar a mediodía. Si eso reposaba 2 días, había que quedar ahí. Si quedaba 1 año, había que quedar ahí. Pero en el momento que se levantaba, todos tenían que estar prestos para irse. Y cada uno sabía lo que iba a hacer. Cada levita sabía qué iba a hacer. El uno iba a coger tal tabla, el otro iba a coger tal cortina, el otro iba a coger estas estacas, los otros iban a tapar el arca y unos lo iban a llevar así al hombro. Todo estaba definido. Pero ellos no sabían cuándo y tenían que estar pendientes. En el Nuevo Testamento dice, hay de los que dicen que tal día vamos aquí o tal día vamos a hacer tal viaje ahí. Que hemos de decir, si Dios quiere, vamos a hacer tal cosa y tal otra cosa. Si vamos a depender de Dios, el Señor tiene que poder manejarnos a nosotros, que si Él quiere que en este minuto dejamos algo que estamos haciendo y cogemos por otro rumbo, que estamos dispuestos a seguirlo a Él. Cuando Él hacía eso, y uno lee la historia de cómo arrancaron el ejército de Judá, y después el de Rubén se preparó, y mientras tanto los levitas estaban ya desarmando el tabernáculo, y los primeros arrancaron, y los del arca salieron adelante, buscaron reposo. Y cuando tal cosa, unos estaban todavía desarmando y los otros ya tenían las otras cosas en tal sitio y ya venían el resto del ejército y por fin venía el ejército de Dan rematando todo. Camino de 3 días. La Escritura habla mucho de eso. Y ahí estuvieron ya en posición de mandar espías a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió? Se les despertó la codicia. Comenzaron a codiciar algo diferente a la herencia que Dios les tenía, que era maravilloso. El Señor les dio carne. Les dio carne hasta que cansaron de eso. Pero mientras que la carne estaba todavía entre sus dientes, dice que los más gordos de ellos
comenzaron a morir. Aarón y María se rebelaron contra la autoridad de Moisés. Pero si el Señor habla a Moisés, pues nosotros también podemos escuchar cuando Dios habla cuál es la gran cosa de nosotros, ¿por qué no podemos manejar esto? Y el Señor dijo, espera un momentico, y los llamó. Y Dios mismo les dijo a ellos quién era Moisés. Y dice que se encendió la ira de Dios y afortunadamente no los mató, pero María sí quedó leprosa. Y Moisés tuvo que interceder por ella. Y Dios dijo, bueno, le voy a hacer caso. Pero si su padre le hubiera escupido en la cara, ella hubiera quedado inmundo y fuera del campamento por lo menos 7 días. Entonces que se salga del campamento 7 días y después la voy a sanar. Y así fue. Y todo el mundo tuvo que parar mientras que María estuvo 7 días por fuera del campamento leprosa. Y a Aarón se le dio un susto muy grande. Y se arrepintió. Pero iba en rumbo al desastre. Cuando Dios mandó los 12 espías, cuando regresaron, 10 de los espías dijeron un mal reporte y el pueblo creó lo que no era. El pueblo creó lo que el hombre natural hubiera pensado. Esos gigantes son imposibles, nosotros no podemos. Claro que allá hay cosas muy buenas y obviamente que estas uvas y estas granadas son maravillosos, que simbolizan la vida de Dios y el fruto que Dios quiere desarrollar en nosotros, pero no podemos. Los frutos del Espíritu Santo, en vez de la corrupción de la vida de nosotros, es imposible. Nadie puede, no podemos. Y solamente 2 dijeron, sí podemos, porque el Señor lo va a hacer. Como resultado de no creer, que es lo mismo que desobedecer, hubo una matazón entre ellos y tuvieron que devolver al desierto 40 años. Y aún Josué y Caleb, que sí creyeron, que sí obedecieron, que sí hicieron todo perfecto, no podían entrar solos. Tenían que esperar 40 años. Pero cuando Caleb llegó después a los 80 años, dice que su fuerza era lo mismo que antes. Y el Señor volvió a darle la misma oportunidad. En la misma montaña lleno de gigantes. Y a los 80 años venció. La segunda vez no mandaron 2 espías. No mandaron sino 2. Los que iban a pensar como el hombre natural, no lo mandaron la segunda vez. El Señor dice que Él va a tener 2 testigos que simbolizan la vida de Él en su pueblo. Y de la ciudad que representa la región de los hombres, que era la ciudad de Jericó, que quiere decir tiene su propia luna, y la luna es símbolo de la iglesia. Cuando llegaron los 2 espías, estaban allá metidos en Jericó, muertos de susto, y querían matar los espías. Y una prostituta los recibió y los escondió. Eso es tema de otro mensaje, pero ella fue la única y la casa de ella la única que sobrevivió el juicio de Dios allá. Y no solamente eso, sino que Rahab, que comenzó como prostituta, Dios no la dejó así. Comenzó como prostituta y su gran virtud era que escondió los espías y mintió sobre ellos. Así fue su comienzo, pero Dios vio su corazón. Pues cómo le parece que resultó después casada con uno de los espías. Y no solamente eso, sino al leer la línea del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ahí está Rahab. Y el nombre de ella es muy importante. El nombre de ella tiene mucho en común, similar con la palabra que nosotros tenemos por arrebatamiento hoy en día. Es tema de otro mensaje, pero ella es símbolo de lo que va a ser el verdadero arrebatamiento, que es diferente a lo que piensan muchas personas. Las cuentas de Dios, la contabilidad de Dios es muy diferente a la nuestra. Y eso es lo más importante en este libro de los números. Cómo Dios contabiliza la cosa. ¿Dónde coloca Él a cada uno cuando es tocado por su Espíritu? Ser tocado por el Espíritu de Dios, recibir lo que el apóstol Pablo llama las arras de la herencia. No la herencia, sino las arras. Por el Espíritu de Dios, dones de Dios, para ver si seremos entonces fieles en lo poco. Y el que es fiel en lo poco, dice la Escritura, que después recibirá más. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros en el ejército de Dios? ¿Cuál es la responsabilidad que nos ha dado a nosotros? Si nosotros no cumplimos la responsabilidad que Él nos ha puesto, no es que hay otra persona ahí enseguida para reemplazarnos. Cuando el primer ejército que Dios armó falló, hubo que esperar 40 años para armar otra que no falló. Yo he estado varias veces en momentos cuando Dios parecía que iba a hacer algo increíble. Parecía que Dios podía hacer algo como para volcar la nación. Y quizá aún más, porque la visión que tenemos es que no solo Colombia,
sino que de Colombia tiene que salir bendición para el resto del mundo. Y varias veces la cosa se ha iniciado y hemos ido a marchar hacia la meta. Y la codicia, la envidia, se han metido en sitios de personas que tienen puestos claves en el ejército de Dios. Y hace que el resto del pueblo de Dios no cree a Dios cuando Él dice que sí lo puede hacer. Y comienza la cosa a marear y a desboronar, porque demasiadas personas queriendo hacer buenos negocios para ellos con Dios y el Padre Celestial queda a distancia. En Apocalipsis capítulo 6, el Señor promete abrir otra vez los cielos. Y dice que cuando va a pasar eso, todos los hombres van a buscar esconderos, grandes, pequeños, pero los que están con su vida bajo la verdadera cubierta del Señor Jesús, los verdaderos miembros del cuerpo de Cristo, la verdadera esposa que Él está buscando, para ellos la Escritura dice que cuando suceden estas cosas, que no debemos de tener temor, sino levantar nuestro rostro porque nuestra redención se acerca. Nosotros tenemos un Dios que ha pasado por lo nuestro. Él sabe cómo es. Cuando Él mandó cómo hacer la bendición, Él puso ahí que Él era de Dios que iba a levantar su rostro para mirarnos a nosotros. Él nos iba a mirar desde abajo hacia arriba. Él iba a venir aquí y hacer lo nuestro y enfrentar esto y vencer y mirarnos desde ahí para ponernos a nosotros después a hacer lo mismo. Eso es el plan de Él. El libro de los números es el libro de cómo hace Dios sus cuentas. Dios quiere que nosotros estemos anotados en las cuentas de Dios. Y hay unas cuentas y hay otras cuentas. En el matrimonio no es solo la pareja. Hay damas de honor, hay amigos del novio, hay invitados especiales, hay siervos, hay siervas, hay muchas cosas. El libro de los números refleja todo eso. El ejército de Judá no era lo mismo que el ejército de Rubén. La familia de Coat entre los levitas no era lo mismo que la familia de Merari. La casa de Aarón no era lo mismo que la casa de Moisés. ¿Dónde estamos nosotros? Vamos a orar. Señor, permita que podamos ser hacedores de su palabra y no solamente oidores. Permita, Señor, que podamos tener oídos para oír y ojos para ver en el ámbito suyo. Permita, Señor, que podamos ser entre los que han hecho caso a tiempo, que han cuidado los detalles suyos, Señor, a tiempo, para no quedar como otros sobre los cuales la venida suya llegará como un ladrón en la noche. Permita, Señor, que podamos levantar nuestro rostro, Señor, en el modelo suyo. Amén. Y serán míos, dijo el Señor de los ejércitos, en el día que yo tengo de hacer tesoro, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve, el Señor de los ejércitos. Hasta una próxima oportunidad.